ella se ha sumado a nuestro grupo. Estamos muy contentos de tenerla y compartir bendiciones con ella por medio de la alabanza. También el hermano Julián, gracias a Dios, está aquí con nosotros este día, recuperándose, ¿verdad?, de su incidente que tuvo. Y así es, hermanos, pónganse de pie, por favor. Vamos a empezar con este corito, con este himno, porque grandes y fieles son las promesas que Jesús nos ha dado. Así que vamos a entonar todas las promesas del Señor. Vamos a entrar en un momento donde vamos a invitar unos a otros con nuestro corazón para decir: ven, es hora de adorar al único Señor, Dios de reyes, Señor de señores. Yes.
Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Padre bendito, gracias Señor por tu presencia. Sentimos en este lugar, Señor. Gracias por esa visitación tan profunda, Señor, que llega hasta nosotros. Bendice este lugar. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Síguenos bendiciendo a través de la palabra. Le dejamos este tiempo, Señor, a nuestro pastor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿ya lo encontraron todos? Muy bien. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Ahora puedes orar por favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde que el sol nace hasta que el sol se pone, es grande mi nombre en todas las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además, dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, o presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo creo que en el capítulo 2 continúa con ese pensamiento, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra, la hemos abierto, ahora abre nuestro corazón para recibirla, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, él tenía un lema de su vida, y ese lema era, ofréceles calidad. Esa es la mejor publicidad. Bueno, este fue el lema de Milton S. Hershey, quien fue un empresario y dueño de una de las empresas más grandes de dulces chocolates en el mundo. Él vivió del año 1857 al año 1945. Y este hombre, a pesar de que solamente alcanzó el 4º grado de primaria, imagínense, nomás fue a la escuela hasta el 4º grado, y sin embargo, él fue uno de los hombres de negocio más exitosos. Él también se conocía por el buen trato que le daba a sus dependientes, a sus empleados. Por ejemplo, él construyó una ciudad nomás para ellos, que se llama Hershey, Pennsylvania, y en esa ciudad había parques para las familias, había centros de recreo, había lugares donde las familias se podían congregar y pasar un buen tiempo. Y su fortuna que él dejó cuando murió de $60 millones, la dejó para financiar un orfanatorio, y también él regaló miles de barras de chocolate a los soldados en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la compañía de Hershey fue una de las primeras compañías que tenían inspectores de calidad. Y todavía aún en este día hay ese primer manual que él escribió para los que inspeccionaban los dulces de chocolate. Hay todavía, ese guía está todavía en la internet para que lo vean. Y naturalmente hoy en día muchas empresas han seguido ese ejemplo de Hershey, y ahora muchas empresas tienen inspectores de calidad. Hay inspectores, hay quality inspectors para carros, cuando se fabrican carros, televisores, para la ropa, y el trabajo de ellos es inspeccionar el producto para asegurar que sea de la más alta calidad. El lema de Hershey, él decía, ofréceles calidad, esa es la mejor publicidad. Hermanos, digo todo esto para decir
que allá sentado en su trono de gloria está el inspector divino de calidad. No un inspector terrenal, sino un inspector divino. Y él miró al pueblo de Israel y él no estaba muy complacido con el trabajo de ellos. No aprobó la calidad de una adoración mecánica y mediocre. Y naturalmente los primeros que no pasaron esos requerimientos de calidad fueron los líderes religiosos. Eran los sacerdotes, los que debían de poner el ejemplo. Ellos eran los que eran cómplices en el pecado del pueblo. Porque sucedía que el pueblo les traía animales para ser sacrificados, que eran animales enfermizos y defectuosos. Y al permitir que se trajeran animales en esa condición, ellos en realidad le estaban sobando el pecado al pueblo. Hemos titulado esta serie de mensajes La banda elástica, porque creo yo que Elías es ese librito que nos insta, nos está jalando como una banda elástica a tener una relación más allegada y más comprometida con Dios. Y hermanos, todo comienza de arriba. Todo comienza con el liderazgo. Si los líderes andan mal, el pueblo también va a andar mal. La reforma espiritual comienza de arriba hacia abajo. Si los líderes andan por malos caminos, el pueblo también va a caminar por caminos torcidos. Hay un dicho popular que dice: a dónde va Vicente, ahí va la gente. Yo lo podría cambiar a dónde van los líderes, no tanto dónde va Vicente, sino dónde van los líderes, allí también va la gente corriendo hacia el barranco. Miren, me dio esto mucha tristeza. Hace algunos meses atrás yo estaba dando una plática en una iglesia en Great Prairie, tocante a compartir el evangelio. Estábamos presentando el programa de Uno Gana Uno, de guiar a las iglesias a que una persona gane una persona durante el año. Y me contó la esposa del pastor algo muy desconsolador. Me dijo que ellos recientemente habían tenido una campaña de avivamiento. Es donde se invita a un evangelista para que traiga una serie de mensajes con el fin de traer a personas a conocer a Cristo. Bueno, este tal evangelista, nomás pónganse a pensar, dentro del lapso de una semana que estuvo allí, embarazó a una de las jóvenes de la iglesia. Nomás duró una semana para hacerlo. Hermanos, qué triste es esto. ¿A dónde vamos a parar? Por eso estamos como estamos. Y el inspector de calidad celestial mira desde el cielo a todo líder que invoca su nombre, y el inspector de calidad divina nos dice: enderecen sus caminos torcidos, porque si los líderes no enderezan sus caminos, poca esperanza tenemos de que los seguidores la vayan a enderezar. Ahora, aquí también nos habla de que esta gente traía animales ciegos, traían animales que estaban lastimados, enfermizos, pero había unos que sí traían animales que estaban en perfectas condiciones, es decir, eran corderos que estaban sin ninguna mancha y sin ningún defecto. Nos dice el versículo 13, dice: habéis dicho, qué fastidio es esto, y me desprezáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentáis ofrenda. Aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová. Es decir, esta gente que no tenía ninguna vergüenza, traían, por supuesto, como ya el Señor mencionó, animales enfermizos y animales lastimados, pero también traían animales perfectos, que no tenían, es decir, ningún defecto, para presentarlos como un sacrificio.
Y ellos presumían que le estaban entregando al Señor lo mejor, un cordero selecto, un cordero especial, selecto de su rebaño. Había un problema con eso. Era un animal robado. ¿Okay? Se lo habían robado a alguien más y lo traían como si fuera de ellos para presentárselo al Señor. Así es que los sacerdotes no sabían, ellos miraban el animal y miraban que estaba perfecto y decían, oh, tú estás trayendo lo mejor. Pero Dios, quien miraba desde el cielo, lo sabía todo, y aunque la ofrenda pasaba la inspección terrenal, esa ofrenda no pasaba la inspección celestial, porque era un cordero robado. Así que el inspector de calidad divina del cielo le dice a este pueblo, miren, ya es tiempo de que paren sus juegos, su farsa, sus pretensiones, porque yo miro desde arriba, yo todo lo observo, porque el Señor dice a uno hoy en día, tú puedes engañar a tu amigo, a tu abuela, a tu suegra, tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar a tu pareja, tu compañero de trabajo, pero no puedes engañar al inspector de calidad divino que está ahí en el cielo. Dios dice en su palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que ciega para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora, la pregunta es esto, ¿vamos a olvidarnos de esa gente en el tiempo de Malaquías? Vamos a vernos a nosotros mismos. La primera iglesia bautista de Keller. ¿Creen ustedes que la primera iglesia bautista de Keller pasaría inspección divina? ¿Qué pensaría el inspector de calidad divino ahí en el cielo? ¿Qué pensaría del trabajo que están haciendo los diáconos? ¿Qué pensaría el inspector divino del trabajo que está realizando la varonil o la femenil? O los maestros de la escuela dominical. Ustedes háganse la pregunta, ¿pasaría la inspección de calidad la primera iglesia bautista de Keller? ¿Qué diría el Señor del aporte financiero de los miembros de esta iglesia? Hermanos, es una pregunta que nosotros mismos, solamente nosotros mismos en nuestro corazón podemos contestar. No sé si pasaríamos la inspección divina. Pienso que en ese momento no, pero eso, algunos sí trabajan para el Señor y otros brillan por su ausencia, ¿no? Pero quiero hablar de otro tema. Esto es algo que yo pude ver por el comentarista Jay Moitner. Él dice que en su comentario, que fíjense, el nombre de Dios es el tema central de Malaquías. Yo creo que él tiene la razón, porque precisamente, hermanos, porque el nombre de Dios es sobre todo nombre, es por encima de todo nombre. Por esa razón debemos de reverenciar ese nombre. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. Es decir, simplemente porque el nombre de Dios es sobre todo nombre. Por esa razón debemos de reverenciar el nombre y darle al Señor lo mejor. ¿Cuántos saben que el Señor merece lo mejor? Amén. Amén. Noten lo que dice el versículo 11, dice, porque desde donde el sol nace hasta que donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia. Así es que da 3 ejemplos de cómo debemos de reverenciar el nombre de Dios. En primer lugar, habla de cómo nosotros debemos de reverenciar a nuestro Padre terrenal. Ninguno de nosotros tuvimos padres perfectos porque vivimos en un mundo caído, pero de todas maneras debemos de tener respeto y honor a nuestro Padre terrenal. Y hay muchas personas que sí le tienen respeto a su Padre terrenal. Ahora, si le tenemos respeto a nuestro Padre terrenal, con más razón debemos de tener respeto a nuestro Padre celestial. ¿Amén? Porque Él es nuestro Padre celestial. Luego habla de un Señor terrenal.
Esto se refiere al patrón de tu trabajo, al jefe. Esto se refiere al mayordomo del trabajo. Y esto, pues, ustedes saben que hay mayordomos muy exigentes. Una vez hablaba con una muchacha que de vez en cuando viene aquí a esta iglesia. Ella me dijo que en la fábrica donde estaba trabajando, dice que el mayordomo les dice que si está nomás un minuto, si llega nomás un minuto tarde, las despide. Un minuto. You get there 1 minute late, you're fired, you're gone. Y no da otra oportunidad, nomás una oportunidad. Si llegas un minuto tarde, quedas despedido. Bueno, yo creo que muchos respetaban esa orden, porque los que no lo hacían, pues ya les decía adiós. Se debe de respetar al mayordomo, se debe de respetar al patrón, porque si no, es posible que no tengas trabajo. Pero así como se respeta al patrón del trabajo, al jefe del trabajo, así hay que respetar a Dios de igual manera, porque Él es Señor sobre todos los señores. Y sin embargo hay personas que llegan tarde al culto, cuando seguramente son muy puntuales y hasta se ganan premios ahí en el trabajo por llegar puntualmente al trabajo. Pero aquí pues no toman en cuenta a Dios y llegan a la hora que les conviene. Y luego dice el versículo 8, nos habla del príncipe, en realidad es la palabra gobernador. Aquí esta palabra gobernador o príncipe refleja que Malaquías fue criado en una cultura persa. Pero el príncipe se refiere a un alto oficial del gobierno. Malaquías dice que a un gobernador no le vas a traer un platillo de comida mal pasada o echada a perder. Claro, imagina recibir el presidente, vamos a suponer que viene el presidente Trump a tu casa, tú no le vas a dar comida mal pasada, no, tú vas a, cualquier oficial, que sea un oficial de gobierno muy alto, cualquier dignatario, tú le vas a dar lo mejor, tú vas a hacer todo lo posible por preparar un platillo delicioso, un platillo que le va a gustar a este oficial, porque es el deseo tuyo de impresionar a esa persona importante. Entonces, hermanos, vemos que Dios nos está enseñando aquí que arriba de todo gobernante oficial, arriba de todo dignitario está Dios. Y de la manera que tratamos a un alto mandatario del gobierno, así debemos de tratar a Dios, o mejor debemos de tratar a Dios. Entonces Malaquías se dirige a un pueblo que no estaba reverenciando el nombre de Dios. ¿Y por qué menospreciaban su nombre? ¿Por qué no le daban a Dios lo mejor de su ganado o lo mejor de su cosecha? ¿Por qué le ofrecían a Dios animales enfermizos, lastimados, defectuosos, robados y el fruto de la tierra que no era de primera calidad? ¿Saben por qué no le daban a Dios lo mejor? Simplemente porque no pensaban que Él era el mejor. ¿Por qué es que no le daban a Dios lo mejor, sino lo peor, lo que no le servía? ¿Por qué lo hacían? Simplemente porque no valorizaban su relación con Dios. Dios no era importante, Dios no era una prioridad en sus vidas. Y hoy en día es déjà vu otra vez. Lo mismo de antes. Hoy en día la gente le da las obras a Dios. Las obras de su vida, de su tiempo, de su dinero y de su servicio a Él. ¿Quieres saber cuál es tu relación con Dios? Nomás fíjate en lo que haces. Fíjate en lo que hablas, fíjate en lo que das o no le das a Dios. Porque a Dios le importa lo que damos y cómo lo damos. Recuerda esto, y esto es algo muy importante, de que antes de que Dios acepte tu sacrificio, Él primero inspecciona tu corazón.
dice en 2 de Samuel, el capítulo 24, dice 2 de Samuel 24, 24 a 25, dice: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificios, holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó. ¿Qué fue lo que cesó allí? Es lo que dice ahí: la plaga en Israel. En este relato vemos que había una plaga en Israel. El rey David le dijo a Arauna, que también era un rey, le dijo que él le podía comprar al rey David todo lo que él necesitaba para realizar el sacrificio. Le podía comprar los bueyes, toda la leña, todo lo que él necesitaba para el sacrificio. Pero David lo paró y le dijo: no, no quiero que hagas eso, porque yo no le quiero ofrecer a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Y quiero decir dos cosas tocante este pasaje. Hermanos, un sacrificio no es un sacrificio si no te sacrificas. Un sacrificio no es un sacrificio si no te sacrificas. Y en segundo lugar, después de que se ofreció el sacrificio, ¿qué fue lo que pasó después de que ofreció ese sacrificio aceptable a Dios? La plaga se paró. ¿Acaso no estamos hoy en tiempos de plaga? Aquí, cuando ofreció el sacrificio aceptable, la plaga se detuvo. Hoy también, con sacrificios aceptables a Dios, se puede parar la plaga del COVID. Pero no solamente la plaga del COVID, sino la plaga del pecado, la plaga de la drogadicción, la plaga de violencia y la plaga de pornografía. Ahora, hoy en día es algo muy importante: no tenemos un altar de bronce para ofrecerle al Señor un cordero. Por eso aquí ustedes no ven un altar, ustedes ven una cruz, que es una cruz, no es un crucifijo, porque Cristo no está colgado en la cruz. Pero hay una razón por qué no ofrecemos un sacrificio a Dios, es decir, no traemos un cordero, un animal, para ofrecerlo como un sacrificio al Señor. Es porque Cristo, el Cordero de Dios, ya se ofreció como un sacrificio en la cruz. Y Él ahí pagó la culpa de nuestros pecados. Y ya no necesitamos más sacrificios, porque Cristo ya se ofreció una vez y para siempre. Bueno, la pregunta es esta: ¿qué tipos de sacrificios le podemos ofrecer a Dios? Y déjenme terminar nomás con darles 5 diferentes tipos de sacrificios que le podemos entregar al Señor. En primer lugar, podemos entregarle nuestro cuerpo, porque el Señor quiere un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento, el animal que se traía para sacrificar era un animal que le quitaban la vida. Nosotros, Dios no quiere que le sirvamos a Él después de que ya pasemos la eternidad. Él quiere que le sirvamos aquí ahorita, mientras tenemos vida, mientras Dios nos presta vida. Y por eso el sacrificio de nuestra vida es un sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? ¿En sacrificio muerto? No, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso se encuentra en Romanos, el capítulo 12, el versículo 1. La segunda cosa que podemos ofrecer como un sacrificio a Dios es las finanzas. Algunos piensan que las finanzas, cuando estamos recibiendo la ofrenda, que es como una interrupción en el culto. Pero no, es parte de la adoración. Es parte de lo que le damos a Dios. Así como los cantos, todo, la ofrenda es parte de la adoración. Y aquí se menciona en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 14 al 18. Dice así la palabra de Dios: sin embargo, Filipenses 4, del 14 al 18, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y este es Pablo
hablando desde la cárcel, diciendo que está agradecido por los filipenses que le dieron ayuda económica mientras él estaba injustamente detenido en la cárcel. Dice que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y noten cómo caracteriza la ofrenda que él recibió. Dice, un olor fragante, un sacrificio acepto y agradable a Dios. Así es que cuando le damos al Señor un sacrificio financiero, y recuerden que sacrificio no es sacrificio hasta que haya sacrificio, entonces Dios lo recibe como un sacrificio acepto y agradable a Dios. No sé si ustedes saben, pero la alabanza es también un sacrificio a Dios. En Hebreos 13:15 dice así la palabra de Dios. Dice, así que ofrezcamos siempre, Hebreos 3:15, siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, la alabanza es un sacrificio a Dios. Dios lo ve como un sacrificio y algo muy fragante cuando le ofrecemos un sacrificio de alabanza a Él. Así es que, hermanos, cuando nos juntemos para cantar, hágalo con muchas ganas, con mucho esfuerzo. Dice, bendice alma mía Jehová, dijo David, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay que echarle muchas ganas a la adoración y hacerlo de todo corazón, porque eso le agrada a Dios. Y luego, buenas obras. Allí en Hebreos, el capítulo 13, allí el mismo capítulo, el versículo 16, dice, y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando ayudamos al necesitado, al pobre, eso es como una ofrenda, es como un sacrificio a Dios. Y luego finalmente, almas que ganamos para Cristo, eso también es un sacrificio. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, hace algún tiempo yo escuché un relato de un misionero al África que relató que estaba ministrando en una aldea muy, muy pobre. Y llegó el tiempo de la ofrenda y varios pasaron para dar, bueno, lo que podían dar era gente muy pobre. Y había un joven allí que él vio que estaban pasando varias personas a dar lo que podían dar. Y él no podía dar nada. Y se sintió muy triste porque no podía dar nada. Y entonces él tomó un plato de la ofrenda y se paró arriba del plato de la ofrenda. Y elevó esta oración a Dios diciendo, Señor, no tengo nada que darte, pero te doy lo único que tengo que darte. Y eso es mi vida, la cual te entrego totalmente a ti. Hermanos, créanme que allá en el cielo está un inspector divino de la calidad, viendo la calidad de adoración que le ofrecemos a Él. Yo creo que en ese día Él vio a este joven y Él se complació con lo que este joven le dio. Hermanos, amigos que están aquí, se complace Dios en el tipo de ofrenda que tú le estás dando a Él. Porque créanme que ahí en el cielo está un inspector divino que revisa la calidad de la adoración que le ofrecemos a Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Mientras todos están en un momento de oración, sea que alguna persona que no le conoce, ahí donde estás, si tú no conoces a Cristo, si no tienes la seguridad
de que hoy, en este día, si algo te pasará, tú irás al cielo. Déjame decirte que tú puedes tener esa seguridad. Ahí donde estás, simplemente repite esta oración conmigo. Señor, yo reconozco que te necesito. Yo invito a Jesús en mi corazón y en mi vida. Le pido que me perdone todos mis pecados y me dé el regalo de la vida eterna. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en este momento, ayúdanos. Porque tú estás ahí en el cielo, Señor. Y para ti, Señor, nada pasa que es desapercibido. Tú de todo te das cuenta, oh Dios, y no te podemos engañar. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿pasaríamos la inspección de calidad? Creo que algunos pueden decir que sí, otros tal vez que no. Y Señor, ayúdanos a vivir una vida más comprometida y más entregada a ti. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento yo quisiera invitar, vamos a tener una corta oración. Creo que es algo que debemos de hacer más seguido. Pero a mí me llamó mucho la atención que después de que David le ofreció al Señor esa ofrenda aceptable a él, dice que cesó la plaga. Hoy tenemos una plaga mundial. Yo personalmente ya estoy cansado de que se hable de eso, de vivir eso, de estar con la amenaza de esta plaga, de estar teniendo que tener precaución a todo tiempo, porque tal vez nos puede afectar a nosotros y afecta a personas diferentes. Algunos la pueden superar, otros se mueren. Qué triste, ¿no? Y lo triste es que mueren solos porque no puede acercarse a ningún familiar cuando están a punto de morir. Yo estoy cansado de eso. Yo quisiera que nos comprometiéramos a orar como nunca jamás hemos orado, a ofrecerle ese sacrificio a Dios que le agrada, para que Él ponga su mano y detenga esta plaga. Si se unen con nosotros, quieran orar, pasen para el frente, vamos a tener una oración, vamos a pedir que Dios ponga su mano y detenga esta plaga. Los que quieren pasar este momento, unirse en oración conmigo, háganlo. Tal vez hay aquellos que dicen, hermano, yo quiero, pues, yo estoy seguro que ahorita mismo, si el inspector divino miraría mi vida, hay mucho todavía que yo necesitaría que entregarle a Dios. Y así es que tal vez en ese momento tú sientes esa banda elástica que te está estirando hacia una vida más cerca y más allegada a Dios.